Muchas gracias y buen día. Fíjese, María Consuelo, que en un tema tan delicado como la salud se repite la teoría del gobierno que ha aplicado en otros casos. El caso, por ejemplo, del combustible de aviones. Exactamente, eso le iba a plantear. Es el mismo escenario en el que al final deja la sensación de que hay una conspiración en contra del gobierno, de que se está ocultando el combustible, o en este caso de que se están ocultando los medicamentos. Y la verdad es que está haciendo agua el sistema de salud. Lo lamentable... No está reconociendo el gobierno que este es un síntoma, esta escasez de medicamentos es uno de los síntomas de que el sistema lentamente está yendo rumbo al colapso. Hablo del sistema de salud. Claro, y es que lo explicó Audifarma como respuesta a la acusación que hacía el superintendente de salud, cuando dice: nosotros no nos interesa ni ocultar ni dejar de entregar medicamentos. De hecho, para los gestores farmacéuticos el indicador es la entrega completa de los medicamentos. Lo que pasa es que hay un drenaje de los recursos de todo el sistema que impiden que los laboratorios estén despachando los medicamentos a los gestores farmacéuticos. Entonces es tan claro el deterioro del sistema que, por un lado, no hay recursos y esto es una cadena. Los unos no tienen con qué pagarle a los otros. Los gestores farmacéuticos no tienen con qué pagarle a los laboratorios dejan de despachar, entonces ahí hay una escasez. Segundo, en la medida en que la gente siente que el sistema se va a acabar, desde hace 2 años, aumenta la incertidumbre y demandan más servicios de salud. Entonces tienen con qué cumplir. Y lo tercero es que las tutelas, como consecuencia de esa incertidumbre, también han aumentado. Han aumentado hasta en un 40%, Ricardo. Y los gestores farmacéuticos no tienen cómo suplir esa demanda de medicamentos que se está dando de una manera absolutamente incrementada. Sí, pero ese es el dominó perfecto que planteaba el presidente Petro. El chu en su perfecta expresión, Héctor, 723. Sí, efectivamente, ahí la pregunta, pero eso pues digamos en el fondo a los usuarios ya no nos importa, que es quién es el responsable del chu, porque evidentemente el sistema de salud como está diseñado pues no era sostenible, está claro, y hay que tomar unas medidas urgentes. ¿Cuáles? Pues también tenemos que discutirlo. Entonces tenemos un hecho en el que todos estamos de acuerdo, y es que hay un sistema de salud que se deteriora gravemente y que además resulta financieramente insostenible. Y tenemos que contestar las 2 preguntas claves para un hecho de esa naturaleza, que es qué fue lo que causó eso, y segundo, cómo se corrige. Y yo no veo fórmulas claras de ningún lado, la verdad, porque me parece que quienes defienden el sistema actual, pues lo único que dicen, y puede que tengan razón, es se necesita más plata, pues porque el problema que tenemos es que la plata no alcanza y además no irriga eficientemente a todo el sistema. Esa es una postura de la que yo veo que ese sector, digamos, no se mueve. Y la otra es la del gobierno. Pero es que funcionó durante 30 años, Héctor. Hizo agua fue en estos 2 años. Hasta que se reventó. Por falta de recursos, Héctor, y de irrigarlos. ¿Se reventó o lo reventaron? Exacto, por una postura ideológica. Esa es la pregunta. Yo francamente no creo, digamos, en la tesis. A mí no me cabe en la cabeza que un gobierno, que unos funcionarios de gobierno se pongan como propósito dañar un sistema de salud dijo Carolina que Corcho. Funciona dañar un sistema de salud que funciona. No, la verdad es que el sistema no funciona, ya tenía unos problemas graves, pues veo que entonces vamos a hacer la discusión sobre las causas. Nació sobre una crisis, ¿no? Héctor, vamos a tener, entonces vamos a hacer la discusión. Pero vamos a hacer la discusión Héctor, sobre las causas. Es un hecho objetivo que esa crisis se ha exacerbado desde el 7 de agosto del 2022. Sin duda, pero quizá las causas venían de antes. Ahora, el gobierno tiene el deber de corregir los errores y los problemas y las dificultades que tenga el sistema, y no simplemente que presenten una reforma y no simplemente quedarse señalando. Yo creo que hoy todo el mundo está de acuerdo en la reforma pareciera que es necesario la reforma pareciera que tampoco es solución, entre otras cosas porque nos estamos quedando en el mismo punto del que estamos hablando, necesitamos más plata, con cualquier
método. Con cualquier sistema, con cualquier diseño institucional, la plata que pagamos en salud no alcanza. Pero sí requiere una reforma, tenemos Héctor, un sistema de salud, porque tenemos un sistema de salud de lujo. Requiere una reforma. Y lo pagamos y pagamos un sistema de salud mediano. Entonces reclamamos uno de lujo, los jueces nos garantizan uno de lujo, pero pagamos uno mediano. Esa es la verdadera discusión. Pero también por otra razón también se requieren más recursos, y es que el enfoque del sistema de salud actual es a curar la enfermedad, no a prevenirla. Y todos sabemos que es muchísimo más costoso tratar a una persona que ya llega con una situación crítica al hospital, digamos una persona con sobrepeso, llega de pronto con un problema cardiovascular, pues eso es costosísimo para el sistema, a diferencia de si se hubiera prevenido oportunamente la situación cardiovascular o si hubieran identificado, por ejemplo, patrones de cáncer oportunamente, en fin. Entonces, ¿dónde debe reformarse el sistema? Y que ese era el espíritu de lo que se planteó desde el inicio, que se vuelque la EPS, que se vuelquen los equipos de salud también a prevenir, 1. Y 2, que el dinero llegue al que realmente presta el servicio, que eso también es deseable. El que entrega el medicamento, que reciba la plata. El que da la cita médica, el médico que hace la consulta, y la IPS, que reciba la plata. Entonces, en esos dos elementos que se plantearon y que después se desdibujaran completamente porque el gobierno decidió es hacer una reforma para estatizar la salud, pero en esos dos elementos sigue siendo pertinente una reforma, y a través de esos dos elementos se puede mejorar la utilización de esos recursos que todos sabemos que son escasos, sí, pero que también se malgastan, y no podemos tapar el mundo, no podemos tapar el sol con las manos, y pues hay unos casos lamentables donde las EPS lo que han hecho es una integración vertical, donde la plata no llega. Entonces, ¿es necesaria una reforma? Sí, pero reforma, también, claro, y esto es indiscutible, y con esto concluyo, Ricardo, es necesario que el gobierno reconozca que la UPC es insuficiente, que por distintos factores, por la pandemia, por la epidemiología, por muchísimos factores, la UPC es insuficiente. Entonces, haciendo visita a los dispensarios, pues no van a llegar los medicamentos, porque es que los medicamentos se compran con plata de la UPC, y si la plata de la UPC es insuficiente, pues los medicamentos van a faltar. Entonces, a pesar del show mediático que hace el superintendente de salud, para grabar videos realmente ahí el problema de fondo es la falta de recursos. 7:28, Aurelio, para finalizar en segundos, noticias del mundo. En segundos hablamos del acuerdo de Escazú, avalado por la Corte Constitucional. Sí, muy breve, Ricardo. El sistema de salud tiene dos riesgos: el riesgo en salud y el riesgo financiero. El riesgo en salud lo asumían las EPS y el riesgo financiero también, y eso falló, eso fracasó. Eso hay que arreglarlo, eso hay que resolverlo. El problema no es ese, eso está claro, el diagnóstico, todo lo tenemos claro, es decir, no hay que llover sobre mojado. Aquí el problema es que las reformas del gobierno no están resolviendo los problemas que ambos tienen. Lo más importante es el tema financiero. Yo en eso coincido con lo que dice Luis Ernesto. Y el problema financiero sigue sin resolverse. Salud sin plata no hay, y como dice Héctor, salud para rico con cotizaciones de clase media, pues no hay. Es insostenible. Pero yo también hago una pregunta, y es que los colombianos no podemos merecer una salud de la mejor del mundo. Habiendo pero claro que la merecemos, pero la plata ¿de dónde, Aurelio? Habiendo tanto derroche y tanto despilfarro que hemos visto en los últimos 2 años, eso llevado a un sistema de salud. El giro directo puede funcionar, seguramente debe funcionar, pero eso no resuelve si usted no gira lo que necesita el sistema. Y yo diría que el peor ejemplo sigue como una sombra sobre las reformas a salud del doctor Jaramillo, el tema del magisterio. Ese referente no lo podemos sacar de la discusión. El FOMAC. Si lo que vamos a montar, según la doctora Vesga, que dice que no conoce al final de cuentas en qué va a quedar ese borrador, si lo que el viernes va a presentar el doctor Jaramillo, si lo que dentro de 24 horas el doctor Jaramillo con tantos bombos y platillos nos va a mostrar, FOMAC 2.0, Fiduprevisora 2.0, su reforma a la salud del magisterio 2.0, apague y vámonos. Peor, 7:30 pero ¿qué otra cosa puede ser? No, pues 7:30 minutos. Y lo más grave, por ejemplo, lo apunta hasta ahora el presidente de la ANDI, Bruce McMaster, en sus redes sociales, es que el tan mencionado acuerdo que se iba a buscar no se buscó, no se logró. El acuerdo que supuestamente se iba a alcanzar con los diferentes sectores del sistema de salud hoy no está viable, no es posible. Entre otras cosas, no se han reunido con las EPS, según lo ha dicho aquí la doctora Ana María Vesga. Y se pregunta Bruce McMaster, ¿hasta cuándo será que se quiere crear la crisis explícita? ¿No será suficiente ya? 7:31 minutos. Estás escuchando Blue Radio.